¿te imaginas reconstruir Jerusalén en solo 52 días? La historia de Nehemías, el líder que desafió a reyes y enemigos para levantar los muros de la ciudad, te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la opulencia de la corte persa, el zumbido de conversaciones en un idioma desconocido para ti. Ahí estás, observando a Nehemías, un hombre que sirve al rey Artajerjes, no como un sirviente cualquiera, sino como su copero. Un puesto de confianza, cercano al poder, que le permitía acceder a información privilegiada y, sobre todo, estar cerca del oído del rey. Pero a pesar de la grandeza que le rodeaba, su corazón permanecía anclado en un lugar lejano, un lugar devastado por la guerra y la tristeza, Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa, estaba en ruinas. Sus muros, otrora imponentes, yacían derribados, sus puertas convertidas en cenizas. Las noticias que llegaron hasta la corte persa contaban una historia desgarradora, el pueblo de Dios, disperso y desolado. Para Nehemías, esa imagen no era solo un relato de un pasado lejano, era una herida abierta en su alma, un dolor profundo que lo llamaba a la acción. El amor por su tierra natal, por su gente y por Dios, ardía en su corazón. No era solo un sentimiento patriótico, era una convicción profunda, arraigada en su fe. Nehemías no era un simple copero, era un hombre de Dios, con un corazón lleno de compasión y una fe inquebrantable. Su posición en la corte persa, lejos de ser un obstáculo, se convertiría en una herramienta poderosa para lograr su propósito, la reconstrucción de Jerusalén. Su fidelidad a Dios le había llevado hasta este punto, un punto de inflexión en la historia de una nación. Pero la vida en la corte persa, con sus lujos y comodidades, no podía ocultar la profunda preocupación que carcomía el corazón de Nehemías. Un día, llegó Ananí, un hermano suyo, con noticias que helaron su sangre. Imágenes desoladoras de Jerusalén inundaron su mente, muros derruidos, puertas quemadas, un pueblo desmoralizado y vulnerable. La ciudad, la joya de su tierra, yacía en ruinas, una cicatriz abierta en el corazón de su pueblo. Ananí le contó sobre la desesperación que reinaba entre sus compatriotas, sobre la amenaza constante de sus enemigos, sobre la falta de esperanza que se cernía sobre Jerusalén. Era un relato desgarrador, un lamento silencioso que resonaba en el silencio de la corte persa. Tú podrías sentir la angustia de Nehemías, la impotencia ante tanta destrucción y el peso de la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Las palabras de su hermano resonaron en su alma como un golpe directo al corazón. No eran solo piedras y madera lo que estaba destruido, sino la esperanza misma de un pueblo. La visión de su ciudad natal en ruinas, la imagen de su pueblo sufriendo, se convirtió en una carga insoportable que Nehemías tuvo que llevar. El peso de la historia, la responsabilidad de su pueblo, lo abrumó. Las noticias de Ananí te dejaron desolado. La imagen de Jerusalén, tu ciudad amada, en ruinas, te golpeó con la fuerza de un mazazo. No podías simplemente aceptar la situación. El peso de la responsabilidad, la angustia por tu pueblo, te empujaron a la soledad de tu habitación. Necesitabas respuestas, una guía, una señal divina. Comenzaste a orar, un lamento silencioso que brotaba del fondo de tu alma. Los días se convirtieron en noches de oración y ayuno. Renunciaste a la comida y al descanso, sumergiéndote en una profunda comunión con Dios. Tus plegarias no eran peticiones egoístas, sino un clamor por tu pueblo, una súplica por la restauración de Jerusalén. Tu fe, a pesar del dolor y la incertidumbre, se aferraba a la promesa divina de protección y guía. En la quietud de la noche, en la soledad de tu ayuno, sentiste una paz profunda que te envolvió. No fue una paz que ignorase el dolor, sino una paz que lo trascendía, una paz nacida de la certeza de que Dios te escuchaba. En ese silencio, en esa oscuridad, percibiste un llamado, una dirección, un plan que se comenzaba a tejer en tu corazón. Sabías que era tiempo de actuar. El peso de la responsabilidad te aplastaba, pero la fe te impulsaba. Tras días de oración y ayuno, decidiste actuar. Te presentaste ante Artajerjes, el poderoso rey de Persia, con un corazón lleno de esperanza y un plan audaz en mente. Recuerda la tensión del momento, el peso de tu petición, la incertidumbre de su respuesta.
Tu vida, el futuro de Jerusalén, dependían de este encuentro. Con humildad pero firmeza, expusiste tu petición, permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir sus muros destruidos. Describiste la devastación, la vulnerabilidad de tu pueblo, la urgencia de la situación. Observaste atentamente la reacción del rey, buscando alguna señal de esperanza en su rostro impasible. Cada palabra que pronunciabas era una oración silenciosa, un ruego a Dios y al rey. Para tu asombro, el rey Artajerjes escuchó tu súplica con atención. Quizás Dios había tocado su corazón. No solo te concedió el permiso, sino que te otorgó cartas de autorización, sellando tu misión con su propio sello real. Además, te proporcionó una escolta militar para garantizar tu seguridad en el largo y peligroso viaje de regreso a tu tierra natal. La providencia divina se había manifestado de una manera sorprendente. Con el sello real en tu mano, te embarcas en un viaje crucial. El peso de la reconstrucción de Jerusalén descansa sobre tus hombros, pero la promesa del rey te da alas. Imaginas los muros derruidos, las puertas quemadas, el pueblo afligido. Pero también visualizas la ciudad restaurada, fuerte y vibrante, un faro de esperanza en medio de la adversidad. La caravana se pone en marcha, un pequeño ejército a tu servicio, protegiéndote en el largo camino hacia tu hogar. El sol del desierto te abraza, pero tu espíritu permanece inquebrantable. Cada día te acerca a tu objetivo, a la posibilidad de reconstruir lo que se ha perdido. La escolta real, con sus armaduras relucientes bajo el sol implacable, te garantiza la seguridad necesaria. Sabes que el camino no será fácil, pero la certeza de tu misión te fortalece. Las cartas del rey son tu salvoconducto, tu garantía de que tu propósito se cumplirá. El paisaje cambia gradualmente. El desierto da paso a tierras más fértiles, a valles verdes que anticipan la cercanía de Jerusalén. En la distancia, empiezas a vislumbrar las ruinas de la ciudad, un panorama desolador que te llena de una mezcla de tristeza y determinación. Pero no te rindes, tu objetivo está a la vista, y el apoyo del rey de Persia te da la fuerza para seguir adelante. La reconstrucción está a punto de comenzar. Llegas a Jerusalén envuelto en la oscuridad de la noche. El silencio solo es roto por el crujido de tus pasos sobre la tierra seca y polvorienta. La luna, un disco pálido en el cielo, apenas ilumina las ruinas que te rodean. Con tu antorcha en mano, comienzas tu recorrido, recorriendo lentamente los vestigios de lo que alguna vez fueron imponentes muros. El viento susurra entre los escombros, un lamento silencioso que parece susurrar la historia de la destrucción. Te adentras más en las ruinas, la oscuridad te envuelve, pero tu determinación te guía. Cada piedra que tocas, cada grieta que observas, te cuenta una historia de dolor y destrucción. Ves las puertas quemadas, sus marcos carbonizados y desmoronados. El panorama es desolador, pero en tu corazón, una llama de esperanza persiste, alimentada por tu fe y la misión que te ha sido encomendada. Avanzas con lentitud, registrando cada detalle. La extensión del daño es mayor de lo que imaginabas. No solo los muros están derribados, sino que las fundaciones mismas parecen debilitadas. La tarea de reconstrucción será titánica, pero tú te sientes fortalecido por la certeza de que Dios te acompañará. La noche te envuelve, pero la visión de una Jerusalén restaurada brilla en tu mente, impulsándote a seguir adelante. El amanecer te encuentra reunido con los líderes de Jerusalén. La gravedad de la situación pesa en el aire, palpable como el polvo que cubre las ruinas. Hablas con firmeza, tu voz resonando en el silencio de la ciudad desolada. Les muestras las cartas del rey, la prueba tangible de su apoyo, y les presentas tu plan, reconstruir los muros, piedra a piedra, con la ayuda de Dios. La esperanza, aunque tenue, comienza a brillar en sus ojos. Explicas la urgencia de la tarea, la necesidad de actuar con rapidez y unidad. No solo se trata de levantar piedras, se trata de reconstruir su identidad, su fe, su futuro. Les recuerdas la promesa de Dios, su fidelidad inquebrantable, y cómo su protección será su escudo contra los enemigos que cegaramente vendrán. La visión que compartes no es solo de muros, sino de una ciudad restaurada y un pueblo renovado. Uno a uno, los líderes responden, algunos con incertidumbre, otros con un entusiasmo recién encendido.
Ves el fuego de la fe volver a encenderse en sus corazones. A pesar del miedo, del trabajo titánico que les espera, la decisión está tomada. Juntos, iniciarían la reconstrucción de Jerusalén. Tú, Nehemías, no solo eres un copero del rey, sino su líder, el instrumento de Dios para la restauración de su pueblo. La decisión está tomada. Tú, con la mirada fija en los cimientos destruidos, levantas la mano. El silencio se quiebra con el sonido de tu voz, firme y llena de esperanza, convocando a la acción. Se escucha el murmullo de aprobación, un susurro que crece hasta convertirse en un rugido colectivo de determinación. La reconstrucción comienza. Piedra a piedra, la visión de una Jerusalén restaurada toma forma. Ves a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, trabajando en conjunto. Algunos transportan piedras, otros preparan el mortero. La atmósfera es de trabajo arduo, pero también de alegría. Se percibe un espíritu de unidad, una fuerza colectiva que supera cualquier obstáculo. Es una labor titánica, pero la fe y la esperanza brillan en cada rostro. Tú observas, guiando y animando. El sol cae, pintando el cielo con tonos rojizos y dorados. El trabajo continúa bajo la luz menguante. Las sombras se alargan, pero la energía no decae. Tú, junto a ellos, sientes la satisfacción del progreso, el comienzo palpable de la sanación y la reconstrucción, no solo de los muros, sino del espíritu de un pueblo. La esperanza se fortalece con cada piedra colocada. Pero la reconstrucción no sería fácil. Sanbalat, gobernador de Samaria, un enemigo acérrimo, se burló de tu esfuerzo. Te menospreció, diciendo que lo que hacías era una farsa, un intento débil de desafiar el poder del imperio. Sus palabras, llenas de sarcasmo, resonaban en el aire, intentando sembrar la duda y el miedo en el corazón de tu pueblo. Tobías, un amonita, y Gesem, un árabe, se unieron a Sanbalat. Estos hombres, con sus propias ambiciones y resentimientos, conspiraban en tu contra. Intentaban sobornar a los trabajadores, sembrando la discordia entre ellos y tratando de detener la construcción por cualquier medio. Las amenazas eran constantes. Se te acusaba de traición al imperio, de rebeldía contra el rey. Hablaban de conspiraciones, de ataques nocturnos. Pero tú, con la ayuda de Dios, enfrentabas cada desafío con valentía y sabiduría. Tu fe, inquebrantable, te daba la fuerza para continuar. Pero tú, Nehemías, no te dejaste intimidar. Sabías que la burla era una táctica para desmoralizarte. Así que, además de organizar a los trabajadores, implementaste un sistema de vigilancia. Por las noches, tú mismo recorrías las murallas, inspeccionando y asegurando que todo estuviera en orden. Los trabajadores llevaban sus herramientas y se turnaban en las guardias, listos para defenderse de cualquier ataque sorpresa. Habías comprendido que la construcción no era solo una tarea física, sino también una batalla estratégica. Cada sección de la muralla tenía su equipo de defensa. Organizaste a los trabajadores en grupos, asignándoles secciones específicas para construir y defender. Esto no solo permitía una mejor coordinación, sino que también fomentaba el sentido de responsabilidad y camaradería entre ellos. Los más hábiles en el combate se situaron en puntos estratégicos, vigilantes ante cualquier amenaza, listos para actuar ante cualquier intento de sabotaje. La estrategia era clara, trabajar y defenderse al mismo tiempo. Tú no dejabas nada al azar. Además de la organización militar, implementaste un sistema de alerta temprana. Se establecieron puestos de vigilancia en puntos clave, con personas encargadas de observar los alrededores y avisar de cualquier movimiento sospechoso. De esta manera, cualquier ataque enemigo era detectado con anticipación, dando tiempo para preparar la defensa y proteger a los trabajadores. La seguridad de tu equipo era tu prioridad máxima, y esa dedicación era evidente para todos. Pero imagina la presión, amigo. El trabajo era agotador, las amenazas constantes, la incertidumbre del futuro. Sin embargo, tú, Nehemías, jamás perdiste la fe. Tu confianza en Dios era tu fortaleza, tu escudo contra la desesperación. Cada amanecer, renovabas tu compromiso, orando y pidiendo guía divina.
Esa fe se contagió al pueblo, les daba fuerzas para seguir adelante, ladrillo tras ladrillo, oración tras oración. Recuerda que los enemigos se burlaban, intentaban sembrar el miedo, pero tú confiabas en la promesa de Dios. Y esa confianza se reflejaba en la perseverancia del pueblo. A pesar del cansancio, a pesar del peligro, ellos seguían construyendo, impulsados por una fe compartida, una esperanza común en la restauración de su ciudad sagrada. Esa fe era el cemento invisible que unía cada piedra. Tú, Nehemías, fuiste el ejemplo. Tu fe inquebrantable inspiró a todos. Era un faro en la oscuridad, una llama que no se extinguía ante el viento de la adversidad. Y eso, amigo, es lo que marcó la diferencia. No solo reconstruiste los muros de una ciudad, reconstruiste la fe de un pueblo, la esperanza de una nación. Fue una obra de fe, tanto como de manos y de piedras. Pero la fe no construye muros sola, ¿verdad? Tu estrategia fue brillante, Nehemías. Dividiste la tarea, asignando secciones del muro a diferentes familias y grupos. Cada uno con su responsabilidad, su porción del trabajo. No era simplemente mano de obra, era un trabajo organizado, un esfuerzo colectivo donde cada pieza encajaba perfectamente en el plan maestro. Imagina la escena, el sol abrasador, el polvo, el estruendo de los martillos. Pero tú, Nehemías, no solo delegabas, tú también estabas ahí, con las manos en la masa, liderando con el ejemplo. No solo un jefe, sino un trabajador más, inspirando a tu pueblo con tu entrega y determinación. Tu presencia constante, tu liderazgo cercano, impulsaba el trabajo. Y no solo eso, para evitar conflictos y mantener la eficiencia, estableciste un sistema de turnos. Unos trabajaban durante el día, otros por la noche, vigilando al mismo tiempo. Una estrategia maestra para maximizar el tiempo y proteger la obra de los ataques nocturnos. Una organización militar casi perfecta que garantizaba la seguridad y el progreso simultáneos. Pero la reconstrucción no era solo levantar piedras. Te encontraste con problemas dentro de tus propias murallas, ¿recuerdas? Las quejas por la carga del trabajo empezaron a surgir. Algunos se quejaban del esfuerzo, otros de la escasez de recursos. La tensión crecía, amenazando con desmoronar el ánimo más que los propios muros. Había murmuraciones, descontento. Y tú, con esa paciencia infinita que te caracteriza, tenías que lidiar con todo eso. La situación se complicó aún más cuando descubriste que algunos de los nobles se aprovechaban de la situación. Estaban acumulando riqueza a costa del pueblo, aumentando sus deudas y exacerbando la desigualdad. La ira amenazaba con desatar una guerra civil, mucho peor que la amenaza exterior. Tuviste que tomar decisiones difíciles, medidas justas pero contundentes para calmar los ánimos y restaurar la confianza. Tu sabiduría y tu firmeza fueron cruciales. No solo lograste resolver los conflictos, sino que lo hiciste con justicia y firmeza. Exigiste a los nobles que devolvieran lo robado, que ayudaran a sus conciudadanos. Tu liderazgo inspiró una nueva ola de cooperación y esperanza. La reconstrucción del muro se convirtió en algo más que un proyecto de ingeniería, se transformó en un símbolo de unidad y reconciliación. Y todo eso, mientras seguías luchando contra las amenazas externas. Pero ahí no terminaba todo. Las quejas por deudas y la explotación se convirtieron en un problema grave. Algunos nobles se aprovechaban de la situación, exigiendo pagos excesivos y dejando a muchos en la ruina. Tú, Nehemías, te enfrentaste a esto con firmeza. No permitiste que la injusticia minara el espíritu de reconstrucción. Con tu autoridad, ordenaste una reunión pública. Frente a todos, exigiste cuentas a los nobles culpables. Les recordaste su deber para con el pueblo, la importancia de la justicia y la gravedad de sus acciones. La presión pública y tu firmeza lograron que muchos devolvieran lo robado y se comprometieran a un trato más justo. No te conformaste con eso. Impulsaste reformas para evitar que la injusticia volviera a suceder. Implementaste medidas para regular los préstamos y proteger a los más vulnerables de la explotación. Tu compromiso con la justicia y la equidad se convirtió en un ejemplo para todos, demostrando que la reconstrucción de Jerusalén no era solo de piedras, sino también de corazones.
Pero Nehemías no se quedó de brazos cruzados. Convocó a los nobles, a esos mismos que se aprovechaban de la situación, y les habló con firmeza, pero también con compasión. Les recordó que estaban al servicio del pueblo, que su riqueza y posición no les daban derecho a oprimir a los más débiles. Les explicó que la justicia y la equidad eran pilares fundamentales para la reconstrucción, no solo de los muros, sino de la sociedad misma. Les instó a actuar con rectitud, a mostrar misericordia y a ser ejemplo para los demás. Les recordó la promesa que habían hecho a Dios, la promesa de reconstruir Jerusalén y de proteger a su pueblo. Les dijo que la verdadera grandeza no estaba en la acumulación de riquezas, sino en la justicia y la compasión. Que el verdadero poder estaba en servir y en defender a los más vulnerables, no en explotarlos. Y les hizo ver que su propia prosperidad dependía de la prosperidad del pueblo entero. No fue una charla fácil. Algunos nobles se resistían, acostumbrados a su poder y privilegios. Pero Nehemías, con su firmeza y su apelación a la conciencia, logró convencer a muchos. Les mostró que la rectitud no solo era lo correcto, sino que era también lo inteligente, lo que aseguraría la estabilidad y la prosperidad de la comunidad. Y así, poco a poco, la justicia comenzó a reinar en Jerusalén, junto con la reconstrucción de sus muros. Les recordaste a esos nobles que la reconstrucción no era solo una obra de ladrillos y piedras, sino un acto de fe, una promesa a Dios. Imagínate la escena, tú, con la mirada firme, dirigiéndote a ellos en medio de la ciudad en ruinas, pero con la esperanza brillando en tus ojos. La tarea era inmensa, los enemigos numerosos, pero la fe en Dios, el motor que impulsaba cada golpe de martillo, cada carretilla de tierra, cada oración silenciosa al caer la noche. Día tras día, la reconstrucción avanzaba. Tú, junto al pueblo, trabajabas sin descanso, sorteando las burlas y amenazas de tus enemigos. El sol caía sobre vuestras espaldas, cansadas pero inquebrantables. Cada piedra colocada era un símbolo de resistencia, un testimonio de tu perseverancia y la del pueblo. El miedo a tus enemigos era real, pero la fe en Dios era mayor. Recuerda las noches, llenas de oración y vigilancia. Las burlas de Sanbalat, Tobías y Gesem retumbaban en tus oídos, pero tú, con la ayuda de Dios, encontrabas la fuerza para seguir adelante. Cada amanecer era una nueva oportunidad para construir, para demostrar que la fe puede mover montañas, o mejor dicho, reconstruir muros. La perseverancia no era solo una virtud, era una necesidad, la única manera de cumplir la promesa que habías hecho. Y así, tú, Nehemías, con tu liderazgo firme, inspiraste a tu pueblo. Piedra a piedra, se alzaba de nuevo la muralla. Imagina el sol abrasador de Judea, el polvo que se levantaba con cada golpe de martillo, el sudor que corría por las frentes curtidas por el trabajo. Pero había algo más allá del esfuerzo físico, una fe inquebrantable, una esperanza renacida que movía a cada uno de ellos. Día tras día, la muralla crecía. Tú, organizando, animando, resolviendo conflictos, con la mirada puesta en el objetivo final. El escepticismo inicial de algunos se transformó en asombro ante la velocidad de la obra. 52 días. Un tiempo casi milagroso considerando la magnitud de la tarea y la oposición que enfrentaste. Recuerda ese momento, el último bloque colocado. El silencio que precede al estallido de júbilo. La muralla estaba completa. 52 días. Una victoria que resonó no solo en Jerusalén, sino en todo el imperio persa. Un testimonio del poder de la fe, la perseverancia y la unidad. Tú, Nehemías, habías cumplido la promesa que le habías hecho a Dios. Y finalmente, llegó el día. Tras 52 días de arduo trabajo, los muros estaban terminados. Recuerda la alegría en los rostros de tu pueblo, la satisfacción de un trabajo bien hecho, la gratitud a Dios por su protección y guía. Fue una fiesta, una celebración monumental. Podía sentir la energía, la esperanza renacida en cada corazón. La ciudad entera se congregó. Había música, cantos de alabanza, y el aroma de la comida que se preparaba para el gran banquete. Tú, Nehemías, estabas ahí, en el centro de todo, presenciando la culminación de tu sueño, un sueño que se hizo realidad gracias a la fe y la perseverancia de tu pueblo.
Se realizaron ofrendas, sacrificios y oraciones de acción de gracias a Dios. Fue un momento de profunda unidad y regocijo. La dedicación de los muros no fue solo un evento físico, sino una declaración pública de fe y compromiso con Dios. Un nuevo comienzo para Jerusalén. Pero la reconstrucción de los muros fue solo el comienzo. Recuerda la plaza pública abarrotada, la expectación en el aire. Esdras, con su profunda sabiduría, se colocó en una plataforma elevada, un rollo de la ley de Moisés en sus manos. Su voz resonó, clara y poderosa, leyendo las palabras sagradas que habían estado perdidas durante tanto tiempo. Tú, junto con el resto del pueblo, escuchaste con atención, un profundo sentimiento de conexión llenando tu corazón. Nehemías, a tu lado, observaba con orgullo y emoción. Él, junto a Esdras, guiaron al pueblo a un profundo arrepentimiento por las transgresiones del pasado. Fue un momento de profunda introspección, donde las lágrimas se mezclaron con la alegría por la restauración de su fe y su identidad. El arrepentimiento se tradujo en un pacto solemne, un compromiso de obediencia a la ley de Dios. Fue un momento trascendental, un nuevo comienzo para el pueblo de Jerusalén. Recuerda la solemnidad del juramento, la promesa de un futuro mejor, guiado por la fe y la justicia. Este renacimiento espiritual no se limitó a la simple lectura de la ley. Nehemías y Esdras impulsaron reformas significativas, abordando problemas como los matrimonios mixtos y la pureza del templo. Tú fuiste testigo de cómo la palabra de Dios transformó la vida de tu comunidad, purificándola y fortaleciéndola. Entonces, Esdras, con una voz que resonaba en la plaza, comenzó a leer la ley de Moisés. Recuerda cómo la multitud se congregó, silenciosa y expectante. Para ti, acostumbrado a la vida moderna, puede parecer una lectura simple, pero piensa en el significado para ellos. Después de décadas de exilio, escuchar las palabras de Dios, las promesas de su pacto, era como un bálsamo para sus heridas. Era la guía que necesitaban para reconstruir no solo sus muros, sino también sus vidas. La ley les recordaba sus responsabilidades ante Dios y entre ellos mismos. Se trataba de más que simples reglas, eran principios para construir una sociedad justa y piadosa. Al escuchar las palabras sobre el sábado, las festividades, las leyes sobre la justicia y la compasión, tú podrías haber sentido el peso de la responsabilidad, pero también la esperanza de una nueva vida, guiada por la sabiduría divina. Para muchos, la ley de Moisés era un faro en la oscuridad, una guía para la vida diaria. Aprendiste que no se trataba solo de rituales y sacrificios, sino de un estilo de vida que se centraba en la justicia, la compasión y la lealtad a Dios. El arrepentimiento, la confesión de pecados y la renovación espiritual eran elementos esenciales para construir una comunidad fuerte y unida. Era un nuevo comienzo, un camino hacia la restauración no solo física, sino también espiritual. La voz de Esdras resonaba, llevando cada palabra de la ley a tu corazón. Te imaginas la solemnidad del momento, el peso de la historia sobre tus hombros, la promesa de un nuevo comienzo. Sentías la responsabilidad de un pacto sagrado, un compromiso no solo con la ley, sino con Dios mismo. Era un compromiso personal, profundo, que trascendía las generaciones. Ese día, no solo escuchaste la ley, la sentiste en tu alma. Reconociste tus faltas, tus errores, las veces que te apartaste del camino de Dios. Pero en ese arrepentimiento, encontraste también la esperanza de un nuevo comienzo, la posibilidad de reconstruir no solo los muros de Jerusalén, sino tu propia vida. El pacto era un compromiso de fidelidad, de obediencia, de amor. Con tu mano levantada, junto a miles de tus hermanos, prometiste lealtad a Dios. No era una promesa vacía, era un compromiso con tu vida, con tu futuro, con tu comunidad. Era un pacto que te unía a Dios y a tu pueblo, un vínculo sagrado que te daría la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se te presentara. Sentías el peso de la responsabilidad, pero también la alegría de la renovación. El eco de la ley aún resonaba en tus oídos cuando Esdras abordó un tema crucial, los matrimonios mixtos. Imaginas la tensión en el aire, el silencio expectante mientras él explicaba la importancia de mantener la pureza espiritual de la comunidad. Para ti,
La idea de casarse con alguien fuera de la fe judía, de romper con las tradiciones ancestrales, era algo impensable, pero sabías que muchos no compartían esa visión. La voz de Esdras resonaba con firmeza, explicando cómo esos matrimonios diluían la identidad del pueblo de Dios, poniendo en riesgo su fidelidad y compromiso. Te imaginas a las parejas, algunos con incertidumbre, otros con resistencia, escuchando cada palabra con atención, mientras el peso de la tradición se enfrentaba a la realidad de sus vidas. La decisión no fue fácil, pero la necesidad de purificar la comunidad era prioritaria. Muchos hombres, con pesar pero con convicción, se separaron de sus esposas extranjeras. Tú eres testigo del dolor, pero también de la determinación de un pueblo que buscaba reconectarse con Dios, dejando atrás las impurezas del pasado para construir un futuro mejor. Y entonces, la atención se centró en el templo. Recuerda la imagen, piedras desgastadas, el olor a polvo y abandono. Esdras, con su voz firme y llena de convicción, describió cómo la profanación del lugar sagrado había ofendido a Dios. Había que purificarlo, devolverle su esplendor y santidad, para que fuera digno de la presencia divina. Tú, al igual que el resto del pueblo, sentiste un peso en el pecho, la urgencia de participar en esta tarea sagrada. Se iniciaron los trabajos de limpieza meticulosa. Imagina la escena, hombres y mujeres trabajando juntos, quitando escombros, limpiando las piedras sagradas, barriendo el polvo de siglos de abandono. Era un trabajo lento, pero cada esfuerzo era una oración, una ofrenda para restaurar la pureza del lugar donde Dios había prometido habitar. Tú participaste con tus manos y tu corazón. La consagración final fue un momento inolvidable. El aroma del incienso se elevó hacia el cielo, una plegaria visual que ascendía desde el corazón purificado del pueblo. El templo, restaurado en su santidad, se erguía de nuevo como un testimonio de la fe inquebrantable de un pueblo que, aun en la adversidad, se aferró a su Dios. Tú presenciaste el renacimiento de la esperanza, la promesa de un futuro mejor bajo la bendición divina. Y luego, Esdras habló del sábado, ese día sagrado que Dios había bendecido, un día para descansar, para conectar contigo mismo y con lo divino. Recuerda cómo se te enseñó desde niño la importancia de este día, un tiempo para la reflexión y la comunión con Dios, lejos del trabajo y las preocupaciones cotidianas. Esdras te recordó que el sábado era una señal de la alianza entre Dios y su pueblo, un recordatorio constante de la liberación de la esclavitud en Egipto. Piensa en la imagen, la plaza principal de Jerusalén, antes llena de actividad, ahora silenciosa, envuelta en una paz inusual. La gente, cansada de la dura tarea de reconstrucción de los muros, ahora descansa, familias reunidas, compartiendo comida y conversaciones tranquilas. El sábado no era solo un descanso físico, sino una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y la espiritualidad. Esdras explicó cómo la observancia del sábado honraba a Dios, mostrando tu gratitud por su creación y su redención. Era un recordatorio de que la vida no se trataba solo de trabajo y esfuerzo, sino también de descanso y adoración. Imagínate la escena, el pueblo, renovado en su fe, comprometiéndose a guardar el sábado con alegría y reverencia, entendiendo su significado profundo. Pero la historia de Nehemías va mucho más allá del sábado. Piensa en su liderazgo, un hombre que, desde su posición como copero del rey, se preocupó profundamente por su pueblo. Su valentía para enfrentarse al rey Artajerjes, explicándole la situación de Jerusalén, demuestra una fe inquebrantable y una determinación admirable. No se quedó de brazos cruzados, actuó con convicción y un plan estratégico. Una vez en Jerusalén, su liderazgo se manifestó en la organización, la planificación y la motivación de la gente. No solo delegó tareas, sino que trabajó codo a codo con ellos. Imagínate, tú mismo trabajando junto a él, motivado por su ejemplo y su fe inquebrantable en Dios. Su capacidad para inspirar a otros a superar obstáculos es realmente excepcional. Y frente a la oposición de sus enemigos, Nehemías demostró sabiduría y estrategia. No recurrió a la violencia innecesaria, sino que mantuvo la calma, respondiendo con inteligencia y perseverancia a las amenazas y las intrigas. Su capacidad para mantener la unidad y la moral de su pueblo, a pesar de las adversidades, es una lección de liderazgo para cualquier época. Él supo equilibrar la firmeza con la diplomacia.
Finalmente, la reconstrucción de los muros fue un éxito, un triunfo colectivo gracias a su liderazgo. Pero más allá de la construcción física, Nehemías lideró una reconstrucción espiritual, promoviendo la justicia y la obediencia a la ley de Dios. Su ejemplo nos muestra que un líder eficaz no solo construye muros de piedra, sino que también edifica una sociedad basada en valores sólidos. Recuerda que Nehemías no solo era un líder político, sino un hombre de profunda fe. Ante la inmensidad de la tarea, la oposición implacable y los recursos limitados, ¿qué crees que le dio la fuerza para seguir adelante? Su fe inquebrantable en Dios fue el motor que impulsó la reconstrucción de Jerusalén. Él sabía que no estaba solo, que contaba con el apoyo divino en cada paso del camino. Esa confianza, esa certeza interior, le permitió afrontar los desafíos con valentía y perseverancia. Imagina la presión, enemigos conspirando, el pueblo cansado, los recursos escasos. Pero Nehemías, confiando en la promesa divina, no se rindió. Él sabía que Dios había escuchado sus oraciones y que, aunque la tarea parecía imposible, con la ayuda divina, todo era posible. Esa fe, esa profunda convicción, fue la que inspiró a otros a unirse a la causa, a superar sus miedos y trabajar unidos por un objetivo común. Fue una fe contagiosa, un faro en medio de la oscuridad. Tú también puedes aprender de la fe de Nehemías. En tus propias luchas, en tus momentos de duda, recuerda su ejemplo. Recuerda que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que te impulsa a seguir adelante, a superar obstáculos y a lograr lo que parece imposible. La fe de Nehemías movió montañas, literalmente. Y esa misma fe puede mover montañas en tu vida también. Confía en que, con Dios a tu lado, puedes lograr grandes cosas. Esa fuerza, amigo, provenía de su fe inquebrantable en Dios y de una determinación férrea. Imagina la escena, el sol implacable del desierto, las manos en carne viva por el trabajo constante, las burlas de los enemigos resonando en el aire. Y a pesar de todo, Nehemías, con su mirada fija en el objetivo, seguía adelante. Su convicción era un imán que atraía a otros, inspirando valentía y perseverancia incluso en los momentos más difíciles. Él no solo lideraba con palabras, sino con el ejemplo. El pueblo, al ver su compromiso, respondió con la misma tenacidad. Mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, trabajaban codo a codo, superando la fatiga y el miedo. Cada piedra colocada era una declaración de fe, una muestra de resistencia contra la adversidad. Eran conscientes de los peligros, pero la visión de una Jerusalén restaurada, la promesa de un futuro mejor, les daba fuerzas para seguir adelante, día tras día, sin rendirse. Piensa en la presión, las amenazas constantes de Sanbalat y sus aliados, los intentos de sabotaje, las disputas internas. Pero la determinación de Nehemías y el pueblo era inquebrantable. No se dejaban intimidar, ni se dejaban dividir. Su unidad, forjada en la adversidad, se convirtió en su mayor fortaleza. La reconstrucción de los muros no era solo una obra física, sino una afirmación de su fe y de su identidad como pueblo. Pero, ¿cómo logró Nehemías semejante hazaña en tan poco tiempo? La respuesta, amigo, radica en la unidad del pueblo. Imagina la escena, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, trabajando codo con codo, hombro con hombro, con un objetivo común, reconstruir los muros de su ciudad sagrada. No eran solo albañiles y carpinteros, eran familias enteras, unidos por un propósito más grande que sus diferencias, que sus miedos. Cada uno aportaba su granito de arena, desde el más humilde trabajador hasta los nobles y sacerdotes. Nehemías, con su liderazgo sabio y su fe inquebrantable, supo inspirar esa unidad, esa fuerza colectiva que superó cualquier obstáculo. Él no solo dirigía la obra, sino que también trabajaba junto a ellos, compartiendo sus esfuerzos y sus peligros. Esa unidad no fue solo una cuestión de organización, sino de fe compartida. Creían en la promesa divina, en la protección de Dios y en la importancia de reconstruir su hogar espiritual. Esa convicción los fortaleció, les dio la energía para superar la fatiga, el hambre y las amenazas de sus enemigos. Recuerda, amigo, la unidad del pueblo fue la clave del éxito. Pero esa unidad no surgió de la nada.
Todo empezó con la visión de Nehemías, una imagen poderosa grabada en su corazón, Jerusalén reconstruida, sus muros firmes, su gente segura. Esa visión no era solo un sueño, sino un plan divino que él sentía la responsabilidad de llevar a cabo. Él lo veía con tanta claridad que podía casi tocar las piedras de los muros restaurados, sentir el aliento de la gente en la Nueva Jerusalén. Esa visión poderosa no se quedó solo en su mente, él la compartió con los demás, la pintó con palabras tan vívidas que encendió una chispa de esperanza en el corazón de cada uno. Imaginaron juntos un futuro mejor, un futuro donde los muros no solo protegían la ciudad, sino que simbolizaban la fortaleza de su fe y su unidad. Esa visión compartida fue el cemento invisible que unió a la gente en un propósito común. La visión de Nehemías no solo inspiró la reconstrucción física de Jerusalén, sino también la reconstrucción espiritual. Fue un llamado a la fe, a la perseverancia, a la unidad. Al ver esa visión hacerse realidad, ladrillo a ladrillo, la gente experimentó la potencia de la fe colectiva, la fuerza de un pueblo unido por un propósito mayor que ellos mismos. Fue una experiencia transformadora. Esa visión, la de Jerusalén restaurada, no se quedó solo en su mente. Se convirtió en una fuerza impulsora que inspiró a toda una generación. Tú puedes sentir la resonancia de su liderazgo incluso hoy, siglos después. Su historia nos enseña la importancia de la perseverancia frente a la adversidad, la fe inquebrantable y la valentía para enfrentar la oposición. El impacto de Nehemías trascendió las fronteras del tiempo. Su valentía ante la oposición, su habilidad para organizar y motivar a su pueblo, y su profunda fe en Dios se convirtieron en un ejemplo para líderes y creyentes por igual. Su historia es un faro de esperanza, recordándonos que con fe y determinación, incluso las tareas más difíciles pueden ser logradas. Su legado se extiende hasta nuestros días, inspirando a aquellos que luchan por la justicia, la reconstrucción y la renovación espiritual. Su historia nos recuerda que incluso cuando nos enfrentamos a enemigos poderosos y obstáculos aparentemente insuperables, la fe y la determinación pueden lograr lo que parece imposible. Tú también puedes encontrar inspiración en su ejemplo. Hoy, tú puedes ver los muros de Jerusalén, no solo como piedras, sino como un símbolo de esperanza. La perseverancia de Nehemías, su fe inquebrantable a pesar de la oposición, nos enseña que incluso ante las mayores adversidades, la reconstrucción es posible. Recuerda que él no solo reconstruyó muros de piedra, sino también la fe de un pueblo. Su historia te recuerda que la oración y la fe son herramientas poderosas. Nehemías buscó la guía divina en cada paso, y esa conexión con lo trascendente le dio la fortaleza para seguir adelante. No importa cuán grande parezca el obstáculo, tú también puedes encontrar la fuerza para superarlo si buscas la guía divina. La reconstrucción de Jerusalén no fue solo una obra física, sino también una renovación espiritual. Nehemías, junto con Esdras, impulsó una reforma que restauró la fe y la unidad del pueblo. Esa lección es igualmente relevante para nosotros hoy, la verdadera reconstrucción comienza desde dentro. La historia de Nehemías te inspira a ser un líder valiente que no se deja intimidar por los desafíos. Su ejemplo nos muestra que con determinación, fe y la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo y construir un futuro mejor, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Tú también puedes ser un agente de cambio. Imagina el imperio persa, una potencia inmensa que abarcaba desde Egipto hasta la India. Tú, en el siglo V a.C., eres testigo de su esplendor y su control sobre Judea, una provincia más dentro de este vasto imperio. Jerusalén, aunque importante religiosamente para los judíos, era una ciudad más dentro del sistema administrativo persa. El rey Artajerjes, gobernante de este imperio, tenía el poder de influir directamente en el destino de Nehemías y, por ende, en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. La relativa paz y estabilidad que ofrecía el imperio persa era fundamental para que Nehemías pudiera incluso plantearse la reconstrucción. Sin la protección y el permiso del rey, la tarea habría sido imposible. Recuerda que el pueblo judío aún se recuperaba del exilio babilónico, un evento devastador que había dejado a Jerusalén en ruinas. La administración persa, aunque a veces distante, proporcionó el marco político dentro del cual Nehemías pudo operar. Piensa en la situación geográfica de Judea.
Su ubicación estratégica en la encrucijada de rutas comerciales hizo que fuera un punto clave para el imperio persa. Esta misma posición, sin embargo, también la hacía vulnerable a conflictos. La reconstrucción de los muros no solo era un asunto religioso, sino también una cuestión de seguridad estratégica para el imperio, ya que fortalecía una provincia importante. Piensa en ti mismo como Nehemías, un hombre de confianza en la corte del poderoso rey Artajerjes. No eras un simple sirviente, sino el copero real, una posición de privilegio y cercanía al monarca. Imagínate el lujo, el poder, el ir y venir constante en el palacio real de Susa. Tú, con acceso a información privilegiada y a las decisiones más importantes del imperio, vivías una vida cómoda, rodeada de opulencia y respeto. Pero esa vida privilegiada no te llenaba completamente. A pesar del lujo y el estatus, en tu corazón había un anhelo profundo por tu tierra natal, Judea, una provincia lejana del imperio. Las noticias que llegaban de allí eran desalentadoras, la destrucción de Jerusalén, la vulnerabilidad de tu pueblo. Te preocupaba el destino de tu gente, tus raíces, tus recuerdos. Los días se sucedían en la corte persa, entre banquetes y audiencias reales. Pero tú, en medio de ese esplendor, estabas lejos de tu hogar, lejos de tu gente, lejos de tus raíces. Ese vacío interior, esa inquietud por el destino de Jerusalén, se hacía cada vez más grande, hasta que un día, la noticia definitiva te llegó, la necesidad de reconstruir los muros de tu ciudad santa. Imagina la escena, los muros de Jerusalén, reconstruidos, imponentes. Pero no eran solo piedras, eran un símbolo de tu identidad, de tu pueblo. Tras 52 días de arduo trabajo, la muralla no era solo una barrera física, era la restauración de tu legado, el regreso a tu hogar, el renacimiento de tu cultura. Ver a tu gente reunirse dentro de esas murallas, seguros y unidos, te llenó de una profunda alegría. Había esperanza de nuevo. La reconstrucción de los muros fue mucho más que un proyecto de ingeniería, fue una declaración de resiliencia. Fue un mensaje al mundo de que tu pueblo no se rendiría, que su fe perduraría, a pesar de la opresión y el exilio. Era una afirmación de tu identidad judía, una forma de decir, aquí estamos, y aquí permaneceremos. A largo plazo, la reconstrucción de las murallas tuvo un impacto profundo y duradero. Proporcionó seguridad física, sí, pero también seguridad emocional y espiritual. Reinició el proceso de reconstrucción social y cultural, creando un espacio para la práctica religiosa y la preservación de la cultura judía. Fue un paso crucial en el regreso de tu pueblo a su herencia. Piensa en la perseverancia de Nehemías. A pesar de las burlas, las amenazas y las conspiraciones, él nunca se rindió. Su fe inquebrantable en Dios lo impulsó a seguir adelante, incluso cuando la tarea parecía imposible. ¿Qué obstáculo estás enfrentando tú? Recuerda la fuerza interior de Nehemías, su determinación inamovible. Esa misma fuerza reside en ti, solo necesitas descubrirla y usarla. La organización y la planificación fueron claves en el éxito de Nehemías. Él delegó responsabilidades, asignó tareas y motivó a su pueblo a trabajar juntos. Aprendamos de su ejemplo, organiza tu vida, planea tus metas y busca la colaboración de los demás. El trabajo en equipo puede lograr lo que parece imposible de conseguir en solitario. Nehemías lo demostró, tú también puedes. La oración y la fe fueron las bases del liderazgo de Nehemías. Él buscaba la guía divina en cada decisión y su fe lo sostenía en momentos de adversidad. En tu vida, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración y a la reflexión? Nehemías nos enseña la importancia de buscar la sabiduría divina para tomar decisiones acertadas y afrontar los desafíos con fe y esperanza. Pero la reconstrucción de los muros no era solo una tarea física, ¿verdad? Necesitaban algo más que piedras y argamasa. Ahí es donde entra Esdras, el escriba. Imagina la escena, Nehemías, el líder pragmático, encargado de la organización y la defensa, y Esdras, el erudito, con su profundo conocimiento de la ley mosaica. Juntos, representaban el equilibrio perfecto para la reconstrucción de Jerusalén, no solo en piedra, sino también en espíritu. Piensa en la importancia de su colaboración.
Nehemías se aseguraba de que los materiales estuvieran disponibles, de que los trabajadores estuvieran protegidos y motivados, y de que la obra avanzara sin interrupciones. Mientras tanto, Esdras se encargaba de la parte espiritual, fortaleciendo la fe del pueblo y recordándole su identidad como pueblo de Dios. Su trabajo conjunto era fundamental, una reconstrucción física iba de la mano con una reconstrucción espiritual. Una vez que los muros estuvieron terminados, la colaboración entre Nehemías y Esdras alcanzó su punto culminante. Imagina la dedicación de los muros, una celebración con oraciones, himnos y una lectura pública de la ley mosaica dirigida por Esdras. Fue un momento de profunda unidad y renovación espiritual para el pueblo, un testimonio del poder de la colaboración y la fe inquebrantable. Un nuevo comienzo, gracias a la visión de uno y al conocimiento del otro. Pero la reconstrucción no estuvo exenta de enemigos. Sanbalat, gobernador de Samaria, un hombre orgulloso y con un rencor profundo hacia los judíos, se burló constantemente de tus esfuerzos. Imagínate su cara llena de desprecio, sus palabras llenas de veneno, intentando desmoralizarte y a tu gente. Él, junto a Tobías, un amonita, y Gesem, un árabe, formaron una alianza para detener la obra, conspirando en la sombra y difundiendo rumores para sembrar la discordia. Sus tácticas eran variadas, desde burlas y amenazas directas hasta intentos de soborno y sabotaje. Pensaban que podían detenerte con miedo, pero tú seguías firme en tu propósito. Te enfrentaste a ellos con valentía y astucia, exponiendo sus mentiras y contrarrestando sus planes. Recuerda que no estabas solo, tenías a Dios de tu lado, y eso te daba fuerza. La oposición de estos hombres no era solo externa. Dentro de las propias murallas de Jerusalén, te enfrentaste a la desconfianza y a la codicia. Algunos nobles judíos se aprovecharon de la situación para enriquecerse a costa de sus hermanos, creando divisiones y resentimientos. Tu liderazgo se puso a prueba no solo contra enemigos externos, sino también contra la corrupción interna. Tu respuesta fue firme y justa, demostrando que la integridad es fundamental, incluso en tiempos de crisis. Pero tú sabes que, ante la burla y el desprecio, Nehemías no se dejó vencer. Su fortaleza no provenía de su posición en la corte persa, sino de algo mucho más profundo, su fe inquebrantable en Dios. Recuerda que antes de siquiera acercarse al rey Artajerjes, Nehemías pasó días en oración, derramando su corazón ante el Creador, suplicando por la fuerza y la sabiduría para llevar a cabo esta titánica tarea. Era su refugio, su guía en medio de la incertidumbre. Esa oración no fue un acto aislado. A lo largo de la reconstrucción, cada vez que la oposición se intensificaba, cada vez que la desaliento amenazaba con apoderarse del pueblo, Nehemías recurría a la oración. Imagina esas noches, el silencio roto solo por sus súplicas, buscando la fortaleza divina para enfrentar los desafíos que parecían insuperables. Era su conexión directa con Dios, su fuente inagotable de esperanza. Su ejemplo nos muestra que la oración no es un acto pasivo, sino una herramienta poderosa para el liderazgo. Nehemías no solo oraba por sí mismo, sino también por su pueblo, intercediendo por su protección, su unidad y su perseverancia. Él comprendía que la verdadera fuerza residía en la dependencia de Dios, en la búsqueda constante de su guía y en la confianza en su poder. Su historia es un testimonio del impacto transformador de la oración en la vida de un líder. Esa fe, la misma que te impulsaba a orar, se tradujo en una estrategia de liderazgo brillante. Nehemías no solo reconstruyó muros, reconstruyó la esperanza. Su primer paso fue la inspección nocturna, una evaluación estratégica que le permitió comprender la magnitud del problema y planificar la reconstrucción con precisión. No se dejó llevar por el pánico o la desesperación, sino que analizó la situación con calma y determinación, preparándose para afrontar los desafíos que se avecinaban. Luego, compartió su visión con el pueblo, inspirando una unidad inesperada. No impuso su plan, sino que los convenció de su necesidad y los motivó a participar activamente. Su liderazgo no era autoritario, sino participativo, delegó responsabilidades, organizó equipos de trabajo y asignó tareas según las habilidades de cada uno. Esa estrategia de inclusión fue clave para lograr la reconstrucción en tan poco tiempo. Ante la oposición de sus enemigos, Nehemías respondió con inteligencia y estrategia. No se enfrentó a la violencia con violencia,
sino que utilizó la diplomacia y la firmeza para contrarrestar las amenazas. Mantuvo la calma incluso bajo presión, demostrando su capacidad para tomar decisiones cruciales en momentos de crisis. Su habilidad para mantener la unidad y la moral de su pueblo, aun en medio del peligro, fue fundamental para el éxito de la empresa. Finalmente, su liderazgo se caracterizó por la justicia y la equidad. Se enfrentó a las disputas internas con firmeza, pero siempre buscando soluciones justas para todos. No permitió la corrupción ni la injusticia, estableciendo un ejemplo de integridad que fortaleció la confianza y la cooperación entre el pueblo. Su ejemplo de liderazgo inspiró a otros a actuar con rectitud, contribuyendo a la reconstrucción no solo de los muros, sino también de la moral y la fe del pueblo. Esa inspección nocturna te reveló más que el estado de los muros, te mostró la injusticia que carcomía a tu pueblo. Algunos nobles, aprovechando la situación, habían acumulado riquezas a costa de sus hermanos, dejando a muchos endeudados y sin recursos. La reconstrucción de los muros era crucial, pero sin justicia, la verdadera reconstrucción de Jerusalén sería imposible. Tú, Nehemías, lo sabías. Era necesario enfrentar estas injusticias con firmeza y sabiduría, para que la obra de Dios fuera completa. Con valentía, te enfrentaste a los poderosos, a esos mismos que se habían enriquecido a expensas del sufrimiento ajeno. Les exigiste que devolvieran lo que habían usurpado, que actuaran con justicia y compasión hacia sus hermanos. Tu liderazgo no se basó solo en la fuerza, sino en la aplicación de la ley de Moisés, en la búsqueda de la equidad para todos, sin importar su posición social. La justicia no era una opción, sino un pilar fundamental para la reconstrucción de la sociedad. Tu ejemplo resonó entre el pueblo. Ver a su líder, un hombre de Dios, actuando con justicia e integridad, les inspiró confianza y esperanza. La reconstrucción de los muros se convirtió en un símbolo de la restauración no solo física, sino también espiritual y social de Jerusalén. La justicia, esa búsqueda incansable de lo correcto, se convirtió en el cimiento sobre el cual se edificó una nueva Jerusalén, una ciudad donde la equidad y la compasión prevalecían sobre la opresión y la avaricia. Pero la injusticia no detendría la reconstrucción. Tú, Nehemías, comenzaste a organizar a tu pueblo. Piedra a piedra, cada golpe de martillo era un grito de esperanza, un símbolo de la fe inquebrantable en la promesa divina. Observaste cómo cada ladrillo colocado representaba un paso hacia la restauración, no solo de los muros, sino también de la identidad y la dignidad de tu pueblo. Era un trabajo arduo, bajo el sol implacable, pero el ánimo no decaía. La reconstrucción de los muros se convirtió en un símbolo tangible de la redención. Para ti, cada piedra era más que un material de construcción, era un testimonio de la perseverancia. Era una declaración audaz contra la opresión y la desesperación. Era un recordatorio constante de la promesa de Dios de restaurar a su pueblo. Mientras los muros crecían, la esperanza se renovaba en los corazones de los judíos. Ver la reconstrucción tangible se convirtió en un poderoso antídoto contra la desesperación y la duda. La reconstrucción no era solo una obra física, era un acto de fe. Cada muro erigido era una declaración de confianza en el poder de Dios para proteger y restaurar. Era un símbolo de la resistencia del pueblo judío ante la adversidad. El progreso diario se convirtió en un testimonio palpable del poder de la oración, el trabajo duro y la unidad. Tú, Nehemías, no solo reconstruías muros de piedra, reconstruías la esperanza de una nación. Seguro que te preguntas, ¿cómo logró Nehemías convencer a la gente después de tantos años de exilio y desánimo? Pues, la respuesta está en su liderazgo. No solo les habló de reconstruir muros de piedra, sino de reconstruir su esperanza, su identidad como pueblo de Dios. Les recordó su pasado glorioso y les pintó un futuro mejor, unidos bajo la protección divina. Y eso, amigo, es más poderoso que cualquier ejército. ¿Y esos enemigos, Sanbalat, Tobías y Gesem? Eran poderosos, ¿verdad? Sí, lo eran, pero Nehemías y su pueblo confiaron en la protección de Dios. Su estrategia no fue solo la fuerza física, sino la oración constante y la organización eficiente. Imagínate, la construcción era un trabajo en equipo, con guardias protegiendo a los trabajadores mientras construían. 52 días. Increíble.
¿Cómo pudieron construir todo tan rápido? La clave fue la organización. Nehemías dividió el trabajo, asignando tareas específicas a cada grupo. Todos trabajaron juntos, con un objetivo común y una fe inquebrantable. La urgencia de la situación y la amenaza constante de sus enemigos los impulsaron a trabajar sin descanso. Y después de la reconstrucción, ¿qué pasó? La dedicación de los muros fue un momento de celebración y gratitud a Dios. Pero no solo eso, Nehemías, junto con Esdras, lideró una reforma espiritual, leyendo y explicando la ley de Moisés. Fue el comienzo de una nueva era para el pueblo de Israel, una era de renovación y obediencia a Dios. Espero que hayas disfrutado de la historia de Nehemías. Su fe y liderazgo son una inspiración. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias bíblicas. ¿Qué te pareció su perseverancia?